el juicio penal más publicitado de toda la historia, ya que generó gran controversia en la sociedad por cómo fue abordado, debido a que las víctimas no obtuvieron justicia. Un exjugador de fútbol americano y que también participó en la actuación, pero que toda su vida se enmarcó debido a un trágico suceso ocurrido en su vida. Este es el caso de O.J. Simpson, quien fue acusado de ser el responsable de la muerte de su ex esposa y de un amigo de ella. Oriental James Simpson nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California, Estados Unidos. Sus padres eran Eunice Duren, que era una administradora de hospital, y Jimmy Lee Simpson, un chef y guardia bancario. Sus padres se separaron en 1952. Simpson también tenía 3 hermanos. Durante su niñez, Simpson contrajo raquitismo y tuvo que utilizar aparatos ortopédicos en las piernas hasta los 5 años de edad. Posteriormente estudió en la escuela Galileo High en San Francisco y allí jugó para el equipo de fútbol americano de la escuela, los Galileo Lions, en la temporada de 1965 a 1966. Fue nominado al equipo Junior College All-American Team como corredor. Tiempo después ganó una beca deportiva con los Southern California Trojans, donde jugó como running back en 1967 y 1968. Era un líder nacional en los Estados Unidos. Tenía un gran talento y un futuro brillante por delante. Fue el jugador estelar en el partido entre los equipos colegiales de la USC y UCLA, ya que realizó una carrera de 64 yardas, lo que logró empatar el partido y posteriormente obtuvieron la victoria. Fue la jugada más larga en todo ese juego, que es recordado como uno de los más grandes partidos en la historia del fútbol americano colegial del siglo XX. Asimismo, lo nominaron para el trofeo Heisman, pero no lo ganó. Tuvo también participación en el equipo de atletismo de USC, en el cuarteto de relevos de 4 por 100 metros, que rompió el entonces récord mundial en los campeonatos masculinos de pista y campos de la NCAA en Provo, Utah, en junio de 1967. Ese mismo año, el 24 de junio, se casó con Margaret Whitley, con la que tuvo 3 hijos, pero lamentablemente uno de los niños falleció en 1979, debido a que se ahogó accidentalmente en la piscina familiar. Tenía tan solo 2 años de edad. En el año de 1968 corrió 1.709 yardas y anotó 22 touchdowns, ganando el trofeo Heisman, el Maxwell Award y el Watercombe Award. Aún se mantiene el récord del margen más grande de la victoria para el ganador del Heisman, venciendo al segundo lugar por 1.750 puntos. Simpson fue contratado por los Buffalo Bills, por lo cual consiguieron la primera selección del draft de 1969, al terminar con una marca de juego ganado, 1 empatado y 12 perdidos en la temporada regular de 1968 en la AFL. Simpson no destacó en sus primeras 3 campañas como jugador profesional, promediando solo 622 yardas por temporada. En el año de 1972 logró hacer 1.251 yardas y al año siguiente corrió para establecer en esa época un récord de 2.003 yardas, convirtiéndose en el primer jugador en pasar la barrera de las 2.000 yardas. Anotando 12 touchdowns, Simpson ganó más de 1.000 yardas por tierra en sus siguientes 3 campañas. Fue nombrado el jugador más valioso de la NFL en 1973. La temporada de Simpson en 1977 para Buffalo fue cortada por una lesión.
Antes de la temporada de 1978, los Bills lo canjearon a los San Francisco por una segunda selección de draft, donde jugó 2 campañas sin llamar la atención. En 1979 se retiró del fútbol siendo considerado uno de los mejores jugadores de la NFL, ya que había conseguido hacer 19.236 yardas terrestres, colocándose entonces como el segundo corredor de todos los tiempos en ese entonces, y jugó en 6 Pro Bowls. Al retirarse del fútbol, fundó su propia compañía fílmica, Oriental Production, y allí se embarcó en una exitosa carrera como actor, con pequeñas partes como en la miniserie de televisión Raíces y en diferentes películas. El 2 de febrero de 1985 contrajo matrimonio con Nicole Brown, con la cual llevaba un tiempo de relación mientras aún estaba casado con su primera esposa. Con Nicole tuvo 2 hijos más y se divorciaron en 1992. También fue vocero para la compañía de alquiler de automóviles Hertz y Pioneer Chicken. Poseía 2 franquicias, una de las cuales fue destruida en los disturbios de Los Ángeles de 1992, así como Honey Bucket Ham, la corporación PX y una línea de bebidas de Napa Natural. Aparte de su carrera como actor, Simpson tuvo breves apariciones como comentarista para Monday Night Football y de NFL on NBC. A sus 30 años y casado con su esposa embarazada, Simpson conoció a Brown en el año 1977, cuando ella tenía apenas 18 años de edad, mientras trabajaba como camarera en un club privado en Beverly Hills. Ambos iniciaron una relación. Simpson se terminó divorciando de su primera esposa en marzo de 1979. El matrimonio duró solo 7 años, donde se indica que Simpson era una persona violenta y abusó físicamente de Brown durante todo el tiempo que estuvieron casados. Aunque Brown llamó múltiples veces a la policía, Simpson solo fue arrestado en una ocasión, donde suplicó no lo contendere respecto a los cargos de abuso conyugal en 1989. Brown retiraría más tarde los cargos después de que sus padres se negasen a ayudarla y en su lugar la convencieran de reconciliarse con su esposo, debido a que Simpson había obsequiado a este un concesionario de Hearst, el cual estaba generando importantes beneficios económicos para la familia de Brown. Brown solicitó finalmente el divorcio el 25 de febrero de 1992, alegando diferencias irreconciliables. Aparentemente, Simpson era un hombre violento que agredía constantemente a su pareja y que lastimosamente su vida acabaría de una terrible forma. La noche del 12 de junio de 1994, Brown, de 35 años, fue brutalmente apuñalada hasta la muerte a las puertas de su casa junto a su amigo el camarero Roll Gottman, de 25 años. El cuerpo de Brown, que tenía puesto un vestido corto de color negro, fue descubierto poco después de la medianoche del 13 de junio. El cuerpo se encontraba al pie de las escaleras de la puerta de entrada, tumbado sobre el lado izquierdo en posición fetal y en un charco de sangre, con ambos pies descalzos asomando por debajo de un tramo de la verja que rodeaba el recinto y conducía a la calle, cuya puerta de acceso estaba completamente abierta. La autopsia determinó que Brown había recibido 7 puñaladas en el cuello y el cuero cabelludo, presentando un corte de 14 centímetros de longitud en la garganta, el cual había seccionado las arterias carótidas derecha a izquierda, así como las venas yugulares derecha e izquierda. La herida del cuello era tan profunda que había penetrado 1.9 centímetros en la vértebra cervical y casi había provocado la completa separación de la cabeza del tronco. Asimismo, su cuerpo tenía heridas defensivas en ambas manos.
La policía se dirigió a la propiedad de Simpson en Rockingham para informarle que su ex esposa había sido asesinada. En el fondo de su casa encontraron un Ford Bronco blanco con manchas hemáticas en su interior y en su exterior. Posteriormente, el agente Mark Fuhrman saltó por encima de una pared externa y desbloqueó el portón para permitir a los otros 3 policías entrar a la propiedad. Los detectives declararon haber entrado sin una orden de registro debido a circunstancias urgentes, específicamente el temor de que Simpson también hubiera sido herido. Simpson no estaba presente cuando los detectives llegaron temprano en la mañana. Había tomado un vuelo a Chicago a últimas horas de la noche anterior. Los detectives entrevistaron a Cato Kaelin, quien se estaba quedando en la casa de huéspedes de Simpson. En un recorrido por la propiedad, Fuhrman descubrió un segundo guante ensangrentado que luego se determinó que era la pareja del encontrado en la escena del crimen. A través de pruebas de ADN, posteriormente se pudo determinar que la sangre en el guante provenía de ambas víctimas. Esto, junto con otra evidencia recolectada en ambas escenas, fue considerado como causa probable para emitir una orden de arresto para Simpson. O.J. Simpson fue llevado a juicio el 24 de enero de 1995. El juicio duró aproximadamente 8 meses y también fue televisado por medios nacionales debido al impacto tan grande que generó este caso. El fiscal Christopher Deering afirmó que Simpson había asesinado a su ex esposa en un ataque de celos. La fiscalía abrió su caso reproduciendo una llamada de Brown al servicio 911 el 1 de enero de 1989. En la misma, Brown expresó miedo de que Simpson la lastimara físicamente y en el fondo se le podía escuchar gritándole. Se presentaron otros elementos relacionados con la violencia doméstica. La fiscalía presentó también decenas de testigos expertos para ubicar a Simpson en la escena del crimen. Durante las primeras semanas del juicio, la fiscalía presentó evidencia de que Simpson tenía una historia de abuso físico sobre Brown. Alan Dershowitz, abogado de Simpson, argumentó que solo una pequeña fracción de las mujeres abusadas por sus parejas son asesinadas. La fiscalía creía tener un caso fuerte pese a la ausencia de testigos conocidos del crimen y la incapacidad de recuperar el arma homicida. El caso era sostenido por la evidencia de ADN y la fiscal esperaba una condena. Con base a la evidencia física recolectada, la fiscalía argumentaba que Simpson manejó hasta la casa de Brown el 12 de junio con la intención de asesinarla. Sostenía que Brown había acostado a sus 2 hijos y se estaba preparando para acostarse ella misma cuando abrió la puerta delantera de su casa, luego de responder a un golpe en la puerta o escuchar un ruido afuera. Presuntamente, Simpson la agarró antes de que pudiese gritar y la atacó con un cuchillo. Evidencia del forense del condado de Los Ángeles establecía que Rolf Waldman llegó al portón del frente de la casa en algún momento durante el asalto y aparentemente el asaltante lo atacó y lo apuñaló repetidamente en el cuello y en el pecho con una mano mientras le impedía moverse, estrangulándolo con un brazo. Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, encontraron a Brown boca abajo. De acuerdo a la historia de la fiscalía, después de que Simpson terminase con Goldman, tiró la cabeza de Brown hacia atrás, agarrándola del cabello, colocó su pie sobre su espalda y le cortó la garganta con el cuchillo, dañando la arteria carótida. Argumentaron que Simpson dejó un rastro de manchas hemáticas desde la casa hasta el callejón trasero. También hubo testimonio de que se encontraron 3 gotas de sangre de Simpson en el camino de entrada cerca del portón de su casa de la calle Rockingham.
De acuerdo a la fiscalía, Simpson fue visto en público por última vez a las 9:36 de la noche, cuando regresó al portón delantero de su casa con Brian Caitlin, un actor y amigo de la familia que se estaba quedando en la casa de huéspedes de la propiedad de Simpson. Simpson no fue visto de nuevo hasta las 10:54 de la noche, cuando salió por la puerta delantera de su casa hacia una limusina que lo estaba esperando, a la cual había contratado para que lo trasladase al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para viajar a una convención de Heart en Chicago. La fiscalía creía tener un caso bastante sólido debido a que tenían 1 hora y 18 minutos en la cual Simpson no había sido visto por nadie, tiempo en el cual pudo fácilmente haber cometido ambos crímenes. La defensa y la fiscalía estuvieron de acuerdo en que los asesinatos ocurrieron entre las 10:15 y las 10:40 de la noche. La fiscalía afirmaba que Simpson había manejado su Bronco blanco durante los 5 minutos necesarios hasta la escena del crimen y luego de vuelta hacia su casa. Presentaron un testigo en la cercanía de la calle Bundy que vio un automóvil similar al Bronco de Simpson alejándose rápidamente del área a las 10:35. Alan Park, el conductor de la limusina, testificó haber llegado a la propiedad de Simpson a las 10:24. Pasando por el portón, Rockingham no vio al Bronco blanco de Simpson estacionado en la calle. Parr testificó haber estado buscando el número de la puerta, el cual finalmente encontró, y la fiscalía presentó planos para mostrar que la posición en la que estaba el Bronco fue encontrado en la mañana siguiente estaba justo al lado del número de la puerta, dejando implícito que Parr seguramente lo habría visto si hubiese estado allí en ese momento. De acuerdo a la versión de los hechos dada por Simpson, el Bronco había estado estacionado en esa posición por varias horas. Mientras tanto, Caitlin estaba en su casa de huéspedes hablando por teléfono con un amigo. Parr estacionó frente al portón sobre la calle Ashford. Luego volvió manejando al portón sobre la calle Rockingham para evaluar qué entrada sería el mejor acceso para la limusina. Tomando la decisión de que la entrada de Rockingham era muy estrecha, retornó el portón sobre Ashford y comenzó a presionar el timbre a las 10:40 sin recibir respuesta. Parr se bajó de la limusina, miró a través del portón de Ashford y observó que la casa estaba a oscuras, salvo por una luz tenue proveniente de una de las ventanas del segundo piso, que correspondía a la habitación de Simpson. Mientras fumaba un cigarrillo, Parr realizó una serie de llamadas en un intento de obtener el teléfono de la casa de Simpson. Aproximadamente a las 10:50, Caitlin, quien aún estaba hablando por teléfono, escuchó 3 golpes contra la pared externa de su casa de huéspedes. Así que colgó el teléfono y se dirigió al exterior para investigar los ruidos, pero decidió no ir directamente hacia lo oscuro, sino que caminó al frente de la propiedad, donde vio la limusina de Parr fuera del portón de Ashford. Al mismo tiempo que Parr vio a Caitlin acercándose desde el fondo de la propiedad hacia el frente, Parr testificó haber visto a un hombre negro alto de la estatura y con textura corporal de Simpson entrar por la puerta delantera de la casa desde el área del camino de entrada, tras lo cual se encendieron las luces y Simpson finalmente respondió a la llamada de Parr. Simpson explicó que se había quedado dormido y que pronto saldría al portón delantero. Caitlin abrió el portón de Ashford para permitir que Park ingresara a la limusina en la propiedad, y unos minutos después Simpson salió de su casa a través de la puerta delantera. Tanto Caitlin como Parr remarcaron en su testimonio que Simpson se veía agotado, pero otros testigos, incluyendo el vendedor de pasajes que ingresó a Simpson al vuelo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y una azafata, dijeron que Simpson se veía y actuaba perfectamente normal. Lamentablemente,
testimonios contradictorios como este serían un hecho recurrente durante todo el juicio. La afirmación inicial de Simpson de que estaba durmiendo a la hora de los asesinatos fue refutada por varios testimonios diferentes. De acuerdo a Johnny Cochran, abogado de la defensa, Simpson nunca había dejado su casa esa noche y se encontraba solo mientras empacaba sus pertenencias para viajar a Chicago. También afirmó que Simpson salió por la puerta trasera para golpear algunas pelotas de golf en la caja de arena infantil en el jardín delantero, una o más de las cuales provocaron los 3 fuertes golpes en la pared de la casa de Caylee. El abogado también produjo un potencial testigo de coartada, la cual era Rosa López, una española ama de casa de un vecino, quien testificó haber visto el auto de Simpson estacionado fuera de su casa en el momento de los asesinatos. Pero el testimonio de López, que no fue presentado al jurado, fue destrozado durante el contrainterrogatorio de Clark, cuando López fue forzada a admitir que no estaba segura del momento preciso en que vio al Bronco blanco de Simpson fuera de su casa. La defensa intentó convencer al jurado de que Simpson no era físicamente capaz de llevar a cabo los asesinatos, afirmando que Goldman era un joven en forma que luchó firmemente contra su atacante. Simpson era un exjugador de fútbol profesional de 46 años con artritis crónica. Tenía cicatrices en sus rodillas de viejas heridas de fútbol, pero Clark presentó como evidencia un video de ejercicios que Simpson había realizado unos meses antes de los asesinatos llamado el mantenimiento mínimo de O.J. Simpson, fitness para hombres, el cual mostraba que pese a algunas condiciones y limitaciones físicas, Simpson no era nada frágil. La fiscalía llamó a Dennis, hermana de Brown, a declarar como testigo. Entre lágrimas testificó muchos episodios de violencia doméstica en la década de los 80, cuando vio a Simpson levantar a su esposa y arrojarla contra una pared, luego arrojarla físicamente fuera de su casa durante una discusión. Su testimonio estuvo marcado por una gran cantidad de objeciones de la defensa. El oficial de policía, Robert Riske, fue el primer oficial en la escena del crimen. Testificó haber encontrado un guante negro de cuero y una gorra de esquí azul oscuro en el suelo junto a los cuerpos. La puerta delantera de la casa de Brown estaba completamente abierta, pero no había signos de una entrada forzada ni evidencia de que alguien hubiese entrado en la propiedad. Dentro no había nada fuera de lo normal. El detective Ron Fields testificó que cuando llamó a Simpson en Chicago para informarle del asesinato de su ex esposa, Simpson parecía impactado y trastornado, pero no preguntó cómo había fallecido. El detective Tom Lange testificó que probablemente Brown fue asesinada primero porque las plantas de sus pies descalzos estaban limpias, lo que significaba que había sido arrojada al piso antes de que hubiese sangre. Este también era un punto clave que sugería que Simpson podría haber ido a desvivir a Brown, mientras que aparentemente Goldman tropezó inadvertidamente con la escena, provocando que Simpson lo asesinara también. Durante el contrainterrogatorio del detective Lange, Cochran propuso 2 hipótesis sobre lo ocurrido en la escena del crimen. Primero, sugirió que uno o más traficantes de sustancias encontraron a Brown mientras buscaban a Faye Resnick, amiga y huésped de la casa, una adicta confesa al polvo blanco. En la segunda hipótesis, sugirió que un asesino o asesinos siguieron a Goldman hasta la casa de Bondi Sur para desvivirlo. Simpson contrató a un equipo de abogados de alto perfil. Se contrataron también 2 abogados especializados en pruebas de ADN para intentar desacreditar las evidencias genéticas de la fiscalía.
en una época en la que recién habían aparecido este tipo de análisis y resultaban relativamente desconocidos. Argumentaron que Simpson habría sido víctima de fraude policial, ya que habían recolectado evidencia de forma inapropiada, la cual fue contaminada. También se indicó que los abogados defensores de Simpson habrían costado entre 3 a 6 millones de dólares, los cuales eran llamados como el Dream Team, debido a que eran especialistas en su materia. La defensa había indicado que el detective Mark Fuhrman del Departamento de Policía de Los Ángeles había plantado evidencia en la escena del crimen. Dennis Fong y Andrea Mazzola, criminalistas de la policía, también fueron objeto de un fuerte escrutinio. La defensa de Simpson buscó mostrar que uno o más asesinos a sueldos fueron contratados por traficantes de sustancias, fueron quienes asesinaron a Brown y a Goldman porque estaban buscando a Resnick, amiga de Brown, una conocida consumidora de polvo blanco que no había pagado estas. Sin embargo, el juez Ito prohibió testimonio sobre el uso de sustancia de Resnick. La misma se había quedado por varios días en el condominio de Brown, hasta ingresar a rehabilitación 4 días antes de los asesinatos. Ito afirmó que la defensa fue incapaz de proveer suficiente evidencia directa o circunstancial para probar que el argumento era posible, por lo cual no permitió testificar al exnovio de Resnick. La fiscalía ofreció evidencia circunstancial para demostrar la culpabilidad de Simpson. Entre ellas incluía un análisis de ADN de sangre descubiertas en un par de calcetines de Simpson encontrado en su habitación. Probó que la misma pertenecía a Brown. Ambos calcetines tenían aproximadamente 20 manchas de sangre. La sangre produjo un patrón similar en ambos lados de los calcetines. El doctor Henry Lee, del Laboratorio de Ciencia Forense de la Policía Estatal de Connecticut, experto médico de la defensa, testificó que la única manera de que tal patrón pudiese aparecer era si Simpson tenía un agujero en el tobillo o si se colocó una gota de sangre en el calcetín cuando el mismo no se estaba utilizando. Lee también testificó que el procedimiento utilizado para la recolección de los calcetines podría haber provocado una contaminación. Asimismo, el análisis de ADN de sangre encontrada dentro, fuera y cerca del bronco de Simpson reveló rastros de sangre de Simpson, Brown y Goldman. Se encontraron mechones de pelo consistentes con el de Simpson en la camiseta de Goldman. El análisis de ADN de sangre en un guante izquierdo encontrado afuera de la casa de Brown demostró que la misma era una mezcla de sangre de Simpson, Brown y Goldman. Pese a que el guante estaba empapado en sangre, no había gotas de sangre yendo hacia o desde el guante. No se encontraron restos de sangre en el área del guante excepto en el propio guante. Los guantes contenían partículas de pelo consistentes con el pelo de Goldman y una gorra contenía fibras de alfombra consistente con las fibras del bronco de Simpson. Una gorra de lana negra encontrada en la escena del crimen contenía mechones de pelo afrodescendiente. Se encontraron varios hilos de fibra de algodón de color azul oscuro sobre el cuerpo del Goldman. Un testigo presentado por la fiscalía afirmó que esa noche Simpson vestía con una sudadera de color similar. El guante izquierdo encontrada en la casa de Brown y el guante derecho encontrado en la casa de Simpson resultaron ser del mismo par. Oficiales encontraron registros de arresto indicando que Simpson había sido acusado de golpear a Nicole Brown en 1989. Se mostraron a la corte fotografías del rostro de Brown maltratado en ese ataque. Gran parte de la evidencia incriminatoria, el guante y los calcetines ensangrentados, la sangre dentro y fuera del bronco, fue descubierta por el detective Mark Fuhrman.
quien luego fue acusado de perjurio por afirmar falsamente durante el juicio que no había utilizado la palabra nigger, un insulto, en los últimos 10 años. Otro hecho bastante alarmante fue las huellas de calzado ensangrentados en la escena del crimen. Estas fueron identificadas por William, un experto en calzados del FBI, como producidas por unos zapatos de Bruno Magli, extremadamente raros y caros. Solamente 29 pares de ese estilo habían sido vendidos en Estados Unidos. El tamaño de las huellas era talla 12, 305 milímetros. Coincidía con el talle de calzado de Simpson. En el juicio penal, los abogados defensores de Simpson afirmaron que la fiscalía no tenía ninguna prueba de que Simpson había comprado esos zapatos. Pero un fotógrafo dijo haber encontrado una fotografía que le tomó a Simpson en 1993 que parecía mostrarlo calzando un par de zapatos en un evento público, y posteriormente fue publicado en un periódico. El equipo de defensa de Simpson alegó que la fotografía era adulterada, pero luego se descubrieron y publicaron otras fotografías anteriores a 1994 que parecían mostrar a Simpson calzando los zapatos Bruno Magli. Ninguna de estas fotografías se mostraron hasta bien entrado el juicio. Finalmente, el 3 de octubre de 1995, Simpson fue declarado no culpable y absuelto de los crímenes de asesinato de su expareja y su amigo, pese a que la hermana de Brown indicó que este había sido el responsable de esos crímenes. En 1996, tras el fin del juicio, un juez otorgó la custodia total de sus hijos a Simpson tras haberla solicitado. Los padres de Brown trataron sin éxito de luchar por la custodia hasta la muerte de ambos. Tiempo después, los padres de Brown le hicieron un juicio civil a Simpson con un jurado popular de Santa Mónica, en California, donde declararon a Simpson responsable de la muerte de Ronald Goldman y de asalto contra Goldman y Nicole Brown, en donde fue hallado responsable de ambas muertes y condenado a indemnizar a la familia con 33.5 millones en concepto de daños, pero siguió manteniendo la custodia de sus hijos a pesar de haber sido responsable de la muerte de su ex esposa. Simpson pudo seguir manteniendo su estilo de vida gracias a la pensión de la NFL. Un artículo de la revista Rolling Stone en 2000 afirmaba que Simpson aún tenía importantes ganancias provenientes de firmas de autógrafos. En 2001 fue juzgado por robo y asalto en Florida, en el que fue declarado inocente. El 14 de septiembre del 2007 fue arrestado por un robo ocurrido en un casino en Las Vegas, donde admitió haber tomado algunos objetos como recuerdo, argumentando que le habían sido robados anteriormente. Simpson fue declarado culpable de robo y secuestro en el hotel de Las Vegas. Tras más de 12 horas de deliberación, el jurado comunicó que había llegado al citado veredicto. El 6 de diciembre del 2008, fue sentenciado a un mínimo de 9 años en prisión y a un máximo de 33 años por robo y secuestro. En octubre del 2017, a los 70 años de edad, obtuvo la libertad condicional tras haber cumplido solo 9 años en prisión. En mayo del 2023, Simpson anunció que le habían diagnosticado cáncer, y en febrero del 2024, medios de comunicación como NBC Sport informaron que Simpson estaba en tratamiento por cáncer de próstata. Fue así que su vida llegó a su fin el 10 de abril del 2024 por causa de su enfermedad a la edad de 76 años. Un caso extremadamente conocido y mediático debido a que O.J. Simpson fue absuelto de estos cargos y nunca se mostró arrepentido de haber cometido estos crímenes. Se burló de la justicia debido a que tenía
mucho dinero y fama y pudo contratar a un gran grupo de abogados que crearon una duda razonable en el jurado, permitiendo que estos no vieran más allá de todas las evidencias. Lastimosamente, este caso nos invita a reflexionar que muchas veces el mal trabajo de la policía y la fiscalía hacen que algunos casos no obtengan la justicia que debería, pese a que habían suficiente evidencia y había motivos para que este hombre cometiera estos crímenes, no fue suficiente para llevarlo tras las rejas. ¿Y tú qué opinas de este caso? ¿Estás de acuerdo en que O.J. Simpson fue el responsable de estos crímenes? ¿O crees que habrán sido otras personas las cuales habrían eliminado a estas personas? Te leo en los comentarios. Ya que llegaste hasta acá, quería darte las gracias por compartir este momento conmigo. Además, te pediría me regales un like y te suscribas a mi canal. Te dejo mis otras redes sociales para que no te pierdas de nada. Chao.